Y él respondió: soy hebreo y venero al Señor de los cielos, la tierra y el mar. Jonás 1:9. Hemos llegado a la última lección de este trimestre. Y en el versículo de memoria, en Jonás 1:9, se presenta el momento terrible del naufragio de la nave que Jonás había abordado para huir de la orden que Dios le había dado, de ir a Nínive para pregonar allí la decisión de Dios de destruir a tal ciudad con sus malvados habitantes, cuyos pecados habían subido hasta el cielo y ya no serían soportados más por Dios. Jonás se levanta y se traslada desde su lugar en Gat-Efer, una pequeña ciudad en la parte norte del antiguo Israel, durante la época de Jeroboam II, en el siglo VIII a.C., y de allí va hasta la ciudad de Jope, el actual puerto marítimo de Jaffa, a unos 54 kilómetros de Jerusalén, el único puerto de alguna importancia que pertenecía a los judíos. Allí aborda una nave, no para obedecer al Señor e ir a Nínive, sino para ir justamente en sentido contrario, a Tarsis, la clásica Tartessos, en el sur de España, una ciudad que exportaba plata, hierro, estaño y plomo, especialmente a la ciudad de Tiro. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás, aunque el profeta procuraba huir de él. La razón por la cual Jonás huía de Dios era porque Nínive era una ciudad proverbial por su maldad y su crueldad. Nahum, otro profeta, la llama ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y rapiña. Jonás estaba viviendo en un mal momento para Israel, de gran angustia nacional. Todos los reyes que ocuparon el trono de Israel hicieron el mal ante los ojos de Jehová. Sin embargo, Dios lo envía no a su propio pueblo, sino a Nínive, a instar a sus habitantes al arrepentimiento, a aquellos que eran capaces de verter sangre por cualquier motivo y sin ningún escrúpulo, donde los cautivos eran desollados, decapitados, empalados vivos o colgados de pies y manos para que murieran en una lenta tortura. Se trataba de una nación cruel, llena de maldad y rapiña, es decir, saqueo. Los gobernantes de Nínive eran implacables en su saqueo de los vencidos. La idolatría de los ninivitas era sumamente inmoral. Por todo esto, Jonás consideraba que la orden de Dios era demasiado dura para ser cumplida y se atrevió a separarse del servicio de Dios de delante del rostro de Jehová, creyendo que tal cosa era posible. Pero Dios no abandonó a Jonás. El barco fue azotado por un gran viento, por lo cual empezó a romperse. Los supersticiosos tripulantes arrojaron la carga y los avíos de la nave por la borda y clamaban a sus dioses. Entonces hallaron a Jonás, que dormía profundamente en el interior de la nave. Los marineros echaron suertes para determinar quién era el culpable de haber provocado la ira de los dioses, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces, ansiosamente le preguntaron qué había hecho para provocar tal ira de los dioses. Entonces Jonás responde lo que dice el versículo de memoria: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás usó el nombre personal de Dios, Yahvé, que designa al Dios verdadero, el cual es el creador del mar y la tierra. Los marineros, de acuerdo con sus conceptos paganos, quedaron aterrorizados. Finalmente, después de ser
echado al mar y ser tragado por un gran pez, Jonás es vomitado en la tierra y se le da nuevamente la orden de predicar a los ninivitas el mensaje de misericordia de Dios. De esta manera se ilustra claramente cómo Dios trata con las naciones. Cristo mismo, en su ministerio a Israel, cuando los fariseos demandaban de él señal, lo cual era en verdad un insulto, después que él había hecho varios milagros, y el último de ellos fue la expulsión de demonios de un endemoniado que era ciego y mudo a causa de esta posesión satánica. Entonces Jesús severamente llamó a los fariseos generación mala y adúltera, a los cuales no se le daría ninguna señal, ya que esto sería echar perlas a los cerdos, y la única señal que les sería concedida sería la de Jonás, el profeta. Jesús mismo explicó cuál era la señal de Jonás. En primer lugar, hizo notar la experiencia de Jonás con el gran pez, que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto se refiere a la tumba de José de Arimatea, cuando estuvo muerto. Y en segundo lugar, citó la exitosa predicación del profeta Jonás en el pueblo de Nínive. Los hombres de Nínive, tan malvados como eran, se levantarán en el juicio final contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron, aceptaron su mensaje por la autoridad que demostraba y porque llegó a sus corazones. Nínive no había de caer hasta muchos años más tarde, presa de las naciones circundantes, porque se olvidó de Dios y manifestó un orgullo jactancioso. Profetas y Reyes, página 202. ¿Qué tiene que ver la experiencia de Jonás con la población pecadora de Nínive, con el Apocalipsis y el tiempo del fin? Algunas profecías, como las de Nínive, son condicionales. La ciudad sería perdonada si el pueblo se apartaba de su maldad. Apocalipsis 18:4 dice: Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 17:8 dice: La bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos que no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Este texto muestra el control final de Satanás por el dominio mundial por medio de la bestia que está para subir del abismo. Para entender un poco mejor la progresión de tiempo entre Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, tenemos que tener en cuenta que hay 3 etapas sucesivas de la bestia anticristo. Primero, la bestia anticristo, que tiene nombres de blasfemia, eh, eh, limitados a su cabeza, y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esta es la llamada bestia del mar, en la cual el dragón, Satanás, delega su poder y su trono. La bestia del mar es el papado, que recibe autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Autoridad. Esto está en Apocalipsis 13, 4, 7 y 8. El objetivo de todo esto es recibir adoración y lealtad de toda la humanidad. Todo esto es una parodia de Cristo, por lo cual también se la llama la bestia anticristo. Entonces vemos que la bestia del mar es la bestia anticristo. ¿Por qué? Porque simula
o se mimetiza con lo que hizo Cristo, trata de emularlo. Esta bestia, por 1260 años, estuvo persiguiendo y matando a los santos. Pero esta bestia anticristo recibe una herida mortal por parte del poder secular, es decir, por Bonaparte en 1798. Y entonces, entre la fase siguiente, entra en la fase siguiente en la cual está inactiva y no hace guerra contra los santos. Este es el periodo de la bestia del mar o anticristo. Y finalmente, esa herida mortal que fue asestada por Napoleón Bonaparte sobre el papado, haciéndolo desaparecer prácticamente de la tierra, se cura a medida que pasan los siglos y la bestia cobra nueva vida para reasumir su guerra contra los santos, solo por una hora, es decir, por un poco de tiempo, después de lo cual marcha a su destrucción. Esta bestia revivida es llamada también la bestia que sube del abismo. Entonces teníamos la bestia marítima o bestia anticristo que sufre la herida de muerte. Cuando prácticamente se cura esa herida y sube, digo, del abismo, entonces ya se llama la bestia que sube del abismo. En síntesis, el dragón hizo guerra contra los santos mediante la Roma pagana. Apocalipsis 12, 1 al 5. Mediante la bestia del mar, o papado o bestia anticristo. Y continuó esta guerra durante la Edad Media. Apocalipsis 13, 10. Y la bestia escarlata es la que sufrió la herida de muerte y reaparece como imitando la resurrección de Cristo, como un poderoso Mesías falso. El número 8 simboliza la resurrección. Esta es la bestia revivida o resucitada. La Babilonia del tiempo del fin, en la que actúa la bestia revivida, es una cristiandad apóstata que ha adoptado las formas paganas de culto cristiano, ha cambiado la ley de Dios del Dios del pacto y ha establecido alianzas con los poderes políticos. Pero en este tiempo también permanece la victoriosa iglesia remanente de Cristo. Y el propósito de Apocalipsis es instar al pueblo de Dios a salir de Babilonia y seguir a Cristo. Apocalipsis 18 contiene un mensaje especial del cielo para el pueblo de Dios. En Apocalipsis 18:1 aparece un ángel que desciende a la tierra con gran poder y la alumbra con su gloria. Este esplendor del cielo está conectado con el mensaje del tiempo del fin, que demanda la fidelidad a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. Este ángel de Apocalipsis 18:1 está comisionado con gran poder. Su voz potente alcanza a toda la gente sobre la tierra y la esencia de su mensaje es la condenación inminente de Babilonia. Ha caído la gran Babilonia. Aquí encontramos la aplicación de la predicación de Jonás a Nínive. Declaración de la caída de Babilonia. Se fundamenta en el veredicto del tribunal celestial hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Daniel 7:22. Y hay además otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.
Los pecados de la Babilonia del tiempo del fin están enumerados en Apocalipsis 18, 3, 23, 24 y 17, 2 al 6. Consisten en las relaciones adúlteras con los reyes de la tierra, la acción de embriagar a los habitantes de la tierra con el vino de su fornicación, de engañar a las naciones con sus hechicerías, la persecución de los profetas y de los santos, y de gloriarse con arrogancia en su riqueza, en su fausto y en su autosuficiencia. Estos pecados han llegado hasta el cielo, donde hay un registro de sus crímenes. Dios se acuerda de su pacto y toma medidas, y es darle la copa del vino de la ira de Dios. Por ello, el llamado a arrepentirse a Nínive, efectuado por Jonás, tiene que ver con la prédica de esta sentencia a Babilonia en el tiempo del fin. Habrá personas de todo el mundo que se pondrán de pie y guardarán los mandamientos de Dios y la fe de Jesús en desafío a esta bestia. Estas personas, como las de Nínive, se librarán del juicio que sobrevendrá a los perdidos. Lo más llamativo en el caso de Nínive es que Dios estuviera tan decepcionado con su propio pueblo que decide salvar a una nación pagana que resulta ser más receptiva que su propio pueblo a su misericordia. Por otro lado, 150 años después de Jonás, en el 630 a.C., otro profeta, Nahum, visitó a Nínive con un mensaje ya de condenación para sus ciudadanos a causa de su maldad. Estas son ilustraciones perfectas de cómo Dios extiende su gracia a los pecadores arrepentidos y cómo los disciplina por sus pecados no abandonados. El segundo punto o hecho de la antigüedad que, digamos así, está prefigurando alguna situación que se da en Apocalipsis es la fiesta de Belsasar. El imperio neobabilónico ocupó el territorio de la Mesopotamia entre los ríos Éufrates y Tigris, desde el norte de Bagdad hasta el Golfo Pérsico, y comprendía las antiguas regiones de Sumeria y Acadia. En este territorio, antiguas religiones tenían o establecían una cantidad de dioses, y también allí se establecieron muchos pueblos, como los gúteos, los acádicos, los babilonios, los hititas, los casitas, los asirios y finalmente los caldeos o neobabilónicos, liderados por Nabopolassar, el 626 al 606 a.C., o neobabilónicos, liderados por Nabopolassar. Con ayuda de los medios, de los medos de Ciaxares, tomaron Nínive en el año 612 a.C., capital del cruel imperio asirio. Nabucodonosor, su hijo, llevó a Babilonia a su máximo esplendor. Justamente el reino de Judá fue conquistado y ocupado por Nabucodonosor II en 3 oportunidades, en el 606, en el 597 y en el 586. Lo más selecto de la juventud judía fue conducida a Babilonia. En este país empieza a actuar el profeta Daniel y Jeremías. Abdías y Ezequiel actuaron como profetas en Judá. Descendientes de Nabucodonosor fueron, entre otros, Belsasar,
533 al 539 a.C., y su hijo Nabonido, perdón, 553 al 539 a.C., y su hijo Nabonido como corregente. Fue en este tiempo que una coalición de medos y persas al mando de Ciro marcharon contra Babilonia. Nabonido enfrentó a Ciro en las márgenes del río Tigris, donde sufrió una desastrosa derrota y luego fue exiliado en una provincia persa en la costa norte del Golfo Pérsico. Mientras tanto, el hijo de Nabonido, Belsasar, se quedó en Babilonia confiando en la fortificación que creía inexpugnable de esta ciudad. Durante un banquete que el rey organizó y donde profanó los vasos sagrados del templo de Jerusalén que trajo su abuelo Nabucodonosor del templo de Jerusalén, Daniel 5, 1 al 4, y entonces apareció en forma sobrenatural una leyenda en la pared escrita por una mano donde se anunciaba su derrota y la pérdida de su reino a manos de medos y persas. El problema de Belsasar no fue el desconocimiento de lo que había sucedido con su abuelo Nabucodonosor y su humillación ante el Dios verdadero, sino falta de disposición a arrepentirse. Por el contrario, repite deliberadamente las acciones de usurpación de Nabucodonosor, cuya intención era solo llevar los vasos del templo de Jerusalén al santuario de su propio Dios. Y en este caso, Belsasar va aún más audazmente tomando estos vasos sagrados y bebiendo vino en esos vasos, y se emborrachan él y los nobles, usando los vasos sagrados y alabando a los ídolos de metal, de oro, plata o madera. La leyenda en la pared, interpretada no por los sabios de Babilonia, sino por Daniel, sintetizan el juicio contra Belsasar. La primera palabra es mene, que quiere decir contado. La segunda palabra, tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, que quiere decir dividido, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esa misma noche, Ciro, con su ejército, desviaron las aguas del río Éufrates y entraron en el corazón de la ciudad, que estaba desprevenida. El ejército de Ciro estaba ya al pie de las murallas del palacio. La ciudad se había llenado de soldados enemigos como de langostas, y sus gritos de triunfo podían oírse sobre los clamores desesperados de los babilonios. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y un monarca extranjero se sentó en el trono. El muro ancho de Babilonia fue derribado enteramente y sus altas puertas fueron quemadas a fuego. Así hizo Jehová de los ejércitos cesar la arrogancia de los soberbios y abatió la altivez de los fuertes. Uno de los puntos fuertes de Babilonia era el río Éufrates, que fluía bajo sus murallas, proveyendo a la ciudad de un ilimitado suministro de agua. Pero como desvió el curso de las aguas, Ciro, y sus tropas penetraron en la ciudad por debajo de las murallas, encontrando dichas murallas que rodeaban el río a lo largo de la ciudad totalmente desguarnecida, y a todos los habitantes de la ciudad entregados a la fiesta, la danza y los placeres. ¿Hay algún paralelismo entre la caída de Babilonia y algunas de las plagas del Apocalipsis? Apocalipsis 16, 12 al 19 consideran
las plagas. Este es el capítulo y los versículos donde se describen las plagas postreras. Algunos conceptos con respecto a las plagas son importantes. Y primero, son de origen sobrenatural. Segundo, son enviadas desde la sala del trono del cielo y expresan la fidelidad de Dios. Tercero, no son fuerzas ciegas o catástrofes naturales. Su importancia crucial se hace evidente cuando sabemos que constituyen la ira de Dios que se derrama sobre los que adoran a la bestia y a su imagen y llevan la marca de la bestia en su frente o en su mano. Son la expresión no tan solo de la ira de Dios, sino también de la ira del Cordero, y se harán evidentes termine el tiempo de gracia. Estas plagas se identifican también como el pisoteo simbólico de la viña de la tierra en el gran lagar de la ira de Dios, como lo refiere Apocalipsis 14, 19 y 20. Son las plagas postreras, las últimas, y una de sus principales características es que son globales. A diferencia de otros juicios y castigos anteriores, como los sellos o las trompetas que tenían el propósito de despertar el arrepentimiento en una iglesia apóstata y en el mundo, y por tanto cumplen un objetivo misericordioso, estas plagas postreras caen sobre un mundo impenitente después que ha terminado el tiempo de gracia, cuando el destino de cada uno ha sido sellado en el santuario celestial. Apocalipsis 15, 8, 16, 1 y 22, 22, 11. El propósito de las últimas plagas es ejecutar el veredicto de Dios sobre sus enemigos para rescatar así a los verdaderos seguidores de Cristo de las manos de sus opresores. Cuando se terminan, Dios anuncia: hecho está, o también consumado es. El derramamiento de las plagas siguen después del último llamado al arrepentimiento, que está en Apocalipsis 14, 6 al 12, y después del sellamiento de los santos en Apocalipsis 7, 1 al 4, y culminan en la batalla del Armagedón, es decir, en la destrucción de la Babilonia mística, Apocalipsis 16, 13 al 19. El juicio sobre Belsasar y la caída de Babilonia tienen un paralelismo con la sexta plaga, que está en Apocalipsis 16, 12 al 19. La sexta copa que se derrama sobre el gran río Éufrates, y su consecuencia es que el agua de este río se seca para que estuviese preparado el camino para los reyes de Oriente. Apocalipsis 16, capítulo 16, versículo 12. El Éufrates es el gran río de Babilonia y su secamiento se relaciona con su caída del imperio neobabilónico y la llegada de los reyes del oriente. El secamiento del Éufrates demuestra el juicio de Dios sobre Babilonia, lo cual prepara el camino para su caída repentina y la liberación de Israel de la cautividad babilónica. Esto que sucedió en la antigüedad se transforma en un tipo o símbolo para la era de la iglesia, es decir, para la era actual. Así como Jehová y su pueblo del pacto estaban situados en el centro de Babilonia,
Así Cristo y su pueblo del nuevo pacto estarán situados en el centro de la caída de la Babilonia moderna. Esta es una grandiosa tipología donde, primero, Babilonia se desempeñó como el opresor de Israel. Segundo, el Éufrates era una parte integral de Babilonia que la protegía y por eso era hostil hacia Israel. Tercero, el secamiento del Éufrates indicaba el juicio de Dios sobre Babilonia, causando su súbita caída y la futura liberación de Israel. Cuarto, Ciro y sus reyes aliados de Media y Persia, Jeremías 50, 41, 51, 11 y 28, llegaron a Babilonia como reyes del oriente, porque venían del oriente, del este, y profetizados para cumplir el propósito de Dios. Fueron los enemigos de Babilonia y los libertadores de Israel. Ciro fue el ungido por el Señor para derrotar a Babilonia y libertar a Israel. Y 5, Daniel y el Israel de Dios constituían el pueblo del pacto de Dios, fiel y arrepentido, que estaba cautivo dentro de Babilonia. Daniel 9. En Apocalipsis, Babilonia representa al archienemigo de Cristo y de su iglesia. Tanto Babilonia como Israel serán universales. El campo de acción territorial de cada uno será el mundo. El Evangelio se predica a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como dice Apocalipsis 14:6. O sea, la tierra tiene en una extensión universal. Por otro lado, Babilonia ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, y todo el mundo ha llegado a estar bajo su hechizo. De ahí el anuncio del segundo ángel: ha caído Babilonia. El río de Babilonia, como el alcance mundial de Babilonia, también tiene una extensión mundial. Apocalipsis 17:15 dice: pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, hablando de el alcance mundial de Babilonia. Esta aplicación universal del Éufrates, el río de Babilonia, le da una connotación o evita, dice acá en realidad, evita esta aplicación universal del Éufrates, evita que le demos al río de Babilonia una connotación o relación con el Oriente Medio, porque no es así. En realidad está refiriéndose a toda la tierra. Su secamiento implica un juicio providencial sobre los enemigos del pueblo de Dios. Este juicio de Dios, el secamiento del Éufrates, se cumplirá cuando los gobernantes políticos y las multitudes de todas las naciones se den cuenta de repente de la condenación de Dios sobre Babilonia y retiren el apoyo que le daban a ella. Se darán vuelta y el apoyo leal a Babilonia se convertirá en un odio activo que la destruirá. Y esto es lo que dice Apocalipsis 17:16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia la aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Se produce entonces la repentina disolución de Babilonia. Apocalipsis 17 nos proporciona una explicación dinámica de la sexta y séptima plagas de Apocalipsis 16.
Apocalipsis 16, 13 al 16, es la visión del Armagedón, lo cual no es una parte de la sexta plaga, más bien es una visión que aplica las fuerzas que operan en el trasfondo de las 7 últimas plagas. No se presenta aquí ninguna guerra entre las naciones, sino que las fuerzas religiosas apóstatas conducirán a todos los poderes políticos y militares de la tierra contra el pueblo de Dios. Aquí está la trama asesina de la última guerra demoníaca en el Apocalipsis, que desencadenará la participación dramática de Dios, el juicio de su guerra santa contra Babilonia. Guerrear contra Dios es hacer guerra contra el pueblo de Dios. El hecho de que el pueblo de Cristo se encuentra en el centro de la batalla apocalíptica puede inferirse ya de la advertencia de Cristo. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16:15. Debe caminar debe caminar en la armadura de su justicia por medio de una fe viva. Apocalipsis 3:18. Los santos desempeñarán un papel activo en el conflicto final, porque la guerra universal contra Dios toma la forma de una guerra contra los seguidores del Cordero. Es porque los cristianos no están alertas a Dios y a su evangelio que para ellos el día de Dios es un día de condenación en vez de ser un día de redención. El tercer punto que vamos a ver es Ciro el ungido. Ciro, nombre que significa sol, fue el fundador del imperio persa. Hijo de Cambises I, llegó a ser rey de Ansán en el año 558 a.C. y gobernó sobre las tribus persas como un príncipe vasallo de los medos. Su madre era de Media y su abuelo también. Pero después del año 559 unificó varias tribus persas en una nación, y entre el año 553 y el 550 derrotó a su abuelo Astiages, rey de Media, y tomó el imperio medo con su capital Ecbatana. Entonces el reino se transformó, el reino de Ciro, en el imperio medo-persa. Unos pocos años más tarde derrotó a Creso, rey de Lidia, y conquistó Sardis, su capital, considerada inexpugnable. Se convirtió así en el gobernante de toda el Asia Menor, además de Irán, es decir, lo que se llamaba en ese tiempo Persia, los territorios del norte de Mesopotamia que ya poseía también formaban parte de su gran imperio. El choque con el debilitado imperio babilónico era inevitable. En el año 539 derrotaron a los babilonios en la batalla de Opis sobre el río Tigris y después capturaron a Babilonia, la cual cayó sin una batalla verdadera, y Belsasar, el corregente de Babilonia, fue asesinado en esa noche en la cual bebieron en los vasos sagrados. Al destruir el imperio babilónico y al permitir que los exiliados judíos regresaran a su tierra natal y reconstruyeran su templo en Jerusalén, Ciro cumplió las profecías de Isaías 44, 28 al 45, 4. Fue un gran guerrero,
un sabio organizador y un gobernante prudente y amplio. Su imperio, que se extendió desde el mar Egeo hasta la India en el este y desde los montes Cáucasos en el norte hasta el borde de Egipto en el sur, fue el mayor imperio que alguna vez vio la tierra. Fue el mayor conglomerado de territorios que el mundo hubiera conocido. La primera mención de Ciro en el Antiguo Testamento aparece en Isaías 44:28, donde dice: «¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado». Esta es una profecía notable porque menciona a Ciro por nombre. Siglo y medio, o sea, 150 años antes que él naciera, y predice su notable participación en la liberación de los judíos. Ciro debe haberse maravillado mucho al enterarse de que su nombre apareciera en una profecía judía en la que se describía la toma de Babilonia y se predecía su política para con los cautivos judíos siglo y medio antes que él naciera. Al derrotar a Babilonia y libertar a los judíos, Ciro hizo por el Israel literal lo que Cristo hará por todos sus escogidos cuando destruya a la Babilonia simbólica y libere a su pueblo de su dominio. Apocalipsis 18, 2 al 4, 20 y 19, 1 y 2. Poco después de tomar la ciudad de Babilonia, Ciro proclamó el decreto que permitió a los judíos cautivos regresarse a su patria y reconstruir el templo. Ciro decretó la reconstrucción del templo terrenal, pero Jesús inauguraría, porque ya lo inauguró, su ministerio en el santuario celestial, que conduciría al terminar a su regreso a la tierra con gran gloria y majestad y a nuestra liberación como su pueblo. Ciro no era una representación perfecta de Cristo, porque ningún tipo se alinea perfectamente con el antitipo, la realidad representada. Dios utilizó a un rey pagano de una manera tan marcada para hacer su voluntad que resulta admirable. De la misma manera, Dios ciertamente dirigirá los acontecimientos finales. El secamiento del Éufrates que permitió al rey de Oriente, Ciro, entrar en Babilonia y provocar la caída de esa gran ciudad, sirve de modelo para describir la futura venida de Cristo en el tiempo del fin. Apocalipsis 16, 12. Ciro además era un tipo o prefiguración histórica de Cristo. El papel que desempeñó Ciro bien puede prefigurar el escenario que podría tener lugar al final de los tiempos en relación con la segunda venida. Conclusión. A cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra para que pudiese determinarse si iba a cumplir con los propósitos del vigilante y santo. Los grandes imperios mundiales como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma repitieron la misma historia. Fracasaron en el plazo de prueba que se les dio. Su gloria se desvaneció y su poder desapareció. Sin embargo, un propósito divino predominante estaba obrando manifiestamente a través de los siglos. Profetas y Reyes, página 392 y 393.
En Jeremías 18 el profeta observa a un alfarero que moldea su arcilla, lo que Dios utiliza para explicar el principio de condicionalidad contra una nación en la profecía bíblica. Y eso dice así: en un instante puedo hablar contra una nación o reino para arrancar, derribar y destruir. Pero si esa nación se convierte de su maldad, yo también desistiré del mal que había pensado hacerle, y en un instante hablaré de esa nación para edificar y plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos y desoye mi voz, desistiré del bien que había determinado hacerle. Jeremías 18, 7 al 10. Hay dos verdades importantes que debemos entender acerca del juicio de Dios en los últimos tiempos. Primero, todo el mundo será informado y advertido de lo que la Biblia dice que pasará en el fin. Segundo, llegará un momento en el cual será demasiado tarde para arrepentirse. En el juicio de Belsasar, aplicado a los últimos días, las palabras que aparecieron en forma milagrosa en la pared significan lo siguiente: contados. Significa que somos responsables de todo lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Pesados significa que se clasificará lo bueno y lo malo. Y roto significa que se da la salvación a otros en vez de los que profesamos ser cristianos, pero que realmente no lo somos.